A continuación, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? En física, un movimiento es rectilíneo uniforme cuando objeto viaja en una trayectoria recta a una velocidad constante. Dado a su aceleración es nula, el movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRV, en unos casos MRC, movimiento rectilíneo constante. Características. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. La principal característica del movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad es constante y por tanto recorre el mismo espacio cada segundo que se mueve. ¿Te acuerdas de las funciones en matemáticas? Piensa en el ejemplo de la bolsa de Chakis. Una bolsa cuesta 30 euros, dos bolsas 60 euros, tres bolsas 90 euros. Imagínate pedaleando en tu bicicleta en tu ritmo constante. En un segundo, recorres 1 metro, en 2 segundos 2 metros. ¿Cuántos metros recorres cada segundo? Exacto. 1 metro cada segundo, es decir, V es igual a 1 m por segundos. Esto es MRU. Magnitud física del MRU. Como por ejemplo, un carro que se dirige hacia la capital recorre 72 kilómetros en 45 minutos, donde el conductor iba a una velocidad de 100 kilómetros por hora. En este problema, las magnitudes serían el desplazamiento, la distancia, la velocidad y el tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es de aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es de línea recta. Un ejemplo claro son las puertas corredoras de un ascensor. Generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre en la misma velocidad. Cuando representamos gráficamente la distancia X contra tiempo T, la gráfica resulta es una línea recta con una determinada pendiente que nos representa la velocidad. De esta manera es posible representar la velocidad en función de tiempo y como la siguiente gráfica. Ejemplo teórico. La ruta desde mi casa a la casa de mi amigo es una línea recta. Siempre que lo visito voy en mi coche a una velocidad de 20 kilómetros por hora, sin aumentar ni disminuir la velocidad. Hasta que llego ahí, tardo media hora en llegar. ¿A qué distancia está la casa de mi amigo? Velocidad, 20 kilómetros por hora. Tiempo, 1/2 horas. 20 kilómetros por hora, 1/2 horas, igual 10 kilómetros. Respuesta, la casa de mi amigo se encuentra a 10 kilómetros de distancia. En física, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado MRUA, también conocido como el movimiento rectilíneo uniforme variado MRV, es aquel en el que un movimiento se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Características. La trayectoria de una línea recta. El desplazamiento y la longitud recorrida tienen el mismo valor. La velocidad varía uniformemente, es decir, la velocidad va aumentando o disminuyendo su valor o proporción iguales durante intervalos de tiempos iguales. La aceleración permanecerá constante, es decir, varía. Fórmulas de distancia. Sin distancia, sin aceleración de distancia, sin velocidad final, sin tiempo, distancia n encimo segundo. Ejemplo, en esta imagen podemos ver que un niño que está andando en bicicleta aumenta su velocidad cada 5 minutos. No tiene una velocidad constante en el tiempo, sino que va aumentando su velocidad, provocando que el espacio recorrido no sea proporcionado al tiempo empleado en recorrerlo. Plantear y resolver el siguiente problema teórico. A continuación, el siguiente ejemplo. Supongamos que un vehículo se mueve a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Resulta que a una distancia de 15 metros se le cruza un perro. El automovilista frena con una desaceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. 1. El auto se detiene antes de atropellar al perro. 2. ¿A qué distancia del animal quedó el auto? Veamos la primera pregunta. Para eso tenemos los siguientes datos. La velocidad final la consideramos 0 porque es cuando el auto se encuentra frenado. La aceleración tiene que ser negativa para que el auto se encuentre en proceso de frenado.
Velocidad inicial es igual a 60 km por segundo, igual a 16.6667 metros por segundo. Velocidad final es igual a 0 km por horas. Aceleración es igual a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora que pusimos todos los datos sobre la mesa, podemos utilizar la ecuación correspondiente para saber si atropellamos o no al pobre perrito. El automóvil demoró 1.66 segundos en detenerse. Ahora, ya tenemos este nuevo dato, vamos a ver qué distancia recorrió desde que apretó el freno hasta que logró frenar. El freno se salvó. El automóvil pudo frenar antes de atropellarlo. En el cuarto a la segunda número 2, solo tenemos que hacer la diferencia para saber a qué distancia frenamos del animal. Distancia es igual a 15 menos 13.88, igual a 1.12 metros. Análisis de una gráfica. Para este caso se aplica el mismo procedimiento del MRU para cada uno de los intervalos. Así encontramos la velocidad en cada uno de ellos. Cuando la pendiente es negativa, indica que el móvil se regresa. Y de esta manera puedes calcular el desplazamiento restándolo a la distancia o aplicación de esta. Ejemplo de movimiento MRV. Por ejemplo, si dejas caer una moneda al suelo caída libre, esta realizará un movimiento rectilíneo uniforme acelerado MRUA o movimiento rectilíneo uniforme variado MRV. Mi conclusión y de mis compañeros es que física es muy necesario para nuestra vida cotidiana para poder aprender más y desarrollar nuestros pensamientos como conclusiones y ser mejor personas, porque nos ha de servir mucho en toda nuestra vida y sería muy necesario para todos los estudiantes que lo aprendan.